Bueno, Ignacio Sánchez Cubillo, muchos le conocéis, muchas familias, porque colabora con la asociación desde hace mucho tiempo por temas conductuales. Él es neuropsicólogo de la unidad. Por favor. Ignacio Sánchez Cubillo es neuropsicólogo de la unidad de rehabilitación infantil del Hospital Aita-Menni de Bilbao y también de Mallorca, si no me equivoco. Muchas familias ya le conocéis porque colabora con la asociación impartiendo charlas sobre conducta. Yo creo que en tema conductual, y antes lo comentaba también con él, es una de las personas que más Angelmans conoce y más casos, porque en las charlas que hemos dado, bueno, en las reuniones que hemos hecho en este caso por todo el Estado, pues él ha tenido la ocasión de conocer a más familias y también sabemos que con muchas familias trata en este sentido o les trata en este sentido, ¿no? Y sin más, pues agradecerle también y que nos exponga. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un auténtico placer estar aquí con vosotros. El guión de la presentación que voy a realizar es este. Voy a hacer una pequeña introducción y me voy a centrar después en tratar de ayudaros a entender el comportamiento y la cognición, sobre todo el comportamiento sobre todo el inadecuado. Después hablaremos un poquito de la valoración neuropsicológica, tanto de la conducta como de la cognición, y sobre todo de la intervención, de qué hacemos. Y por último, pero no por ello menos importante, me quiero centrar también en el trabajo con las familias. Bueno, me gusta comenzar con cuáles son las demandas más habituales de las personas que vienen a consulta con un chaval con síndrome de Angelman, ¿no? Y casi siempre son las mismas. Saber gestionar el día a día, solucionar conflictos cotidianos, resumido en modificar la conducta, en cambiar el comportamiento del chaval. También ayudarle a potenciar las capacidades físicas, comunicativas y cognitivas, es decir, que vaya mejor, que cada vez sea capaz de hacer más cosas. Enlazado con esto, enseñarle a ser más autónomo, y aquí la preocupación siempre es de cuando no estemos, cuando los padres no estén, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Va a ser autónomo? ¿Va a ser capaz de desenvolverse en la vida o no? Y luego también el asesorar a los padres en la toma de decisiones. ¿Qué hacemos con el cole? ¿Le cambiamos al cole especial? ¿Hacemos una combinada? ¿Qué tratamiento seguimos? ¿Qué frecuencia? ¿Con quién? ¿Dónde? Y luego una demanda que no siempre me hacen, pero que yo le doy muchísima importancia, es al cómo están los propios padres. Yo a veces aquí soy un poco déspota ilustrado, ¿no? Es decir, trato de ayudarles sin que ellos me lo pidan, porque sabemos que es clave, es fundamental que los padres estén bien para poder cuidar bien al chaval, ¿de acuerdo? Por eso, a veces la demanda de ellos es el enseñarles a discernir qué es lo importante, dónde poner las prioridades a la hora de hacer los esfuerzos. Todas estas demandas en realidad tienen que ver con mejorar la calidad de vida y el bienestar, tanto del chaval como de la familia. Y para entender qué es esto de la calidad de vida, pues yo siempre utilizo esta adaptación del modelo de la Organización Mundial de la Salud, de la calidad de vida relacionada con la salud, y nos habla de tres grandes niveles de análisis o tres grandes áreas de trabajo. El primer nivel de análisis es el nivel de las capacidades, aquello que antes se llamaba deficiencias, ahora se habla más en positivo, el nivel de capacidades, y aquí tenemos las piezas del motor, pues lo sensorial, lo motor, la comunicación, la cognición, la conducta, los aspectos emocionales, y yo aquí también meto a la familia como una pieza más del motor que tiene que funcionar bien, y tiene que funcionar bien todas estas piezas para realizar correctamente el segundo nivel, que es el de las actividades, que es lo que antes se llamaba discapacidad, y que ahora se habla de limitaciones en la actividad. Y aquí tenemos pues la autonomía, las AVDs, tenemos la capacidad académica, laboral, en otras poblaciones, y lo ocupacional, tenemos el ocio, tenemos las relaciones sociales. Y esto en última instancia es lo que nos permite tener una buena calidad de vida. Es decir, no son las piezas del motor, no son las capacidades, no es tener una buena conducta lo que me da calidad de vida. Lo que me da calidad de vida es tener una buena conducta que me permite tener un ocio, que me permite tener unas relaciones sociales, y esto es lo que me da la calidad de vida y el bienestar. Esto es lo que antes se llamaba minusvalía, ahora se llama restricciones en la participación. Mi objetivo en esta charla, como ya he mencionado antes, pues es el ayudar a entender este nivel de la conducta, cognición y familia. ¿Cuáles son las causas de la conducta inadecuada? Pues fundamentalmente
hablamos de tres grandes fuentes o tres grandes generadores de comportamientos inadecuados. Ahora voy a entrar en ellos en detalle. Aprendizajes previos, hablamos de estímulos internos, estímulos externos. Todo esto pasa por el filtro de las capacidades cognitivas y comunicativas y se transforma en conducta. Y voy a entrar en detalle para que se pueda comprender. ¿Qué son los aprendizajes previos? Bueno, hablamos fundamentalmente de dos grandes tipos. Uno es los no asociativos, habituación y sensibilización. ¿Qué es esto? La habituación es cuando yo me acostumbro al ruido del aire acondicionado y ya no lo oigo. Cuando yo me acostumbro al esfuerzo que hago cada mañana para madrugar y ir a trabajar. Cuando yo me acostumbro a el dolor en una pierna porque he tenido una lesión. Cuando me acostumbro a X cosas. Si soy capaz de realizar este aprendizaje, de habituarme a algo, los malestares serán menores. Otro aprendizaje es el de la sensibilización, que es aquello que ocurre cuando voy a ver una peli de miedo y vuelvo a casa por callejón oscuro y tengo mucho más miedo que si hubiera venido de ver una película de risa. Es decir, me sensibilizo, mi cuerpo va a reaccionar antes ante el mismo estímulo. Y si uno de los chavales con síndrome de Angelman está en un entorno muy ruidoso, se va a sensibilizar mucho más fácilmente a dar una patada a un compañero, a dar una patada a la familia cuando alguien grita o cuando alguien se le acerca, cuando alguien le da una orden, etc. Esta es una forma de aprender. Otra forma de aprender, que es de la que más solemos hablar cuando hablamos de problemas de comportamiento, son los aprendizajes asociativos, y aquí hablamos del condicionamiento, o de la asociación, de aprender que hay una relación entre una conducta y una consecuencia. Yo aprendo que me tiro al suelo en el supermercado, pataleo, chillo, grito y me compran una chocolatina. Con lo cual es un buen aprendizaje para que yo el día siguiente me vuelva a tirar al suelo, vuelva a hacer lo mismo, que así consigo chocolatinas. También aprendo que yendo a trabajar al final de mes me pagan, también aprendo que si estoy callado en clase me ponen buena nota, etcétera. Pero no toda la conducta inadecuada viene por los aprendizajes, ¿de acuerdo? Hay una enorme cantidad de conducta inadecuada en los chicos con síndrome de Angelman que viene producida por los estímulos internos. ¿Y qué son los estímulos internos? Estados fisiológicos. El hambre, la fatiga, el sueño, el dolor, la propia activación, lo excitado que estoy. Cuando tengo hambre, ya me pueden hacer un programa de modificación de conducta, que el hambre es mucho más poderoso, o el refuerzo de comer es muchísimo más poderoso que el castigo que me puedan aplicar, o el refuerzo que intenten darme por otra conducta alternativa. La fatiga, lo mismo. Los niños se tiran al suelo cuando bajan del autobús del cole, y llevamos 5 minutos andando y el chaval se me tira al suelo y no quiere andar. ¿Es un problema de conducta? Es un problema de fatiga, que genera posteriormente un problema de conducta probablemente. Pero la fatiga es mucho más fuerte y el refuerzo que me da el descanso es mucho más poderoso que, de nuevo, el castigo que me puedan dar o el refuerzo que me puedan dar que en un programa de modificación de conducta. Lo mismo pasa con el dolor, con la activación, etc. Las propias emociones son un generador de conducta inadecuada o adecuada, y son estímulos internos. Si estoy enfadado, si estoy muy contento, si estoy muy excitado o si estoy muy frustrado porque no me dejan jugar con lo que yo quiero ahora mismo. Y los propios pensamientos, los deseos, los objetivos de mi comportamiento, que quiero llamar la atención, quiero que me hagan caso, quiero controlar esta situación, lo que me gusta a mí, también son estímulos que generan comportamientos y que ya veremos cómo pueden o no modularse. Y además de estos dos grandes factores, pues los estímulos externos. Y los niños muy pequeños son más sensibles a los estímulos externos, los niños más mayores menos, y los chavales con síndrome de Angelman son muy sensibles a la estimulación externa, a lo que pasa fuera de ellos. El ambiente emocional en casa. Si mis padres están discutiendo, si están enfadados o si están contentos, generan en mí un estímulo interno, generan en mí una emoción, generan en mí una conducta inadecuada quizás. Las conductas de otras personas, cuando me piden que haga ciertas cosas, ahora a mí no me apetece, lavarme los dientes, me lo demandan, y esto es un estímulo externo que desencadena a veces una conducta inadecuada. Nuestras propias emociones. Los chicos con síndrome de Angelman puede ser que no hablen, puede ser que tengan una discapacidad intelectual importante, pero son muy capaces de descubrir qué emociones sentimos los adultos. Y lo ven en nuestra cara, lo notan en nuestra voz. Y estos son extremadamente sensibles, quizá porque tienen menos información por la vía lingüística, utilizan muchísimo la información no verbal que obtienen. Con lo cual, yo tengo que ser un excelente actor de teatro para
engañar a un niño con síndrome de Angelman sobre qué emoción estoy sintiendo yo. Si estoy enfadado, si estoy frustrado, si estoy cansado, pues el niño, como bien sabéis, va a pensar que quizá tenga él algo de culpa en que yo estoy enfadado, aunque no sea cierto, y le va a generar a su vez un estímulo, una emoción, un estímulo interno que se va a desencadenar o se va a transformar en conducta inadecuada. La presencia de determinadas personas, llega la abuela y la cosa cambia, ¿no? Está trabajando la terapeuta ocupacional en casa, las fichas, fenomenal, los ejercicios, aparece la abuela con unos tuppers de la merienda y se fastidia la sesión. Pues, bueno. El propio entorno físico, esa sensibilidad o esta sensibilización a ruidos, a entornos con mucha gente, un centro comercial usado por la tarde, son estímulos externos que difícilmente difícilmente va a ser capaz el chaval de gestionar. El momento del día no es lo mismo por la mañana a mediodía que por la noche. Luego, estímulos apetitivos, cosas que veo y que me apetece, como por ejemplo comida o un juguete o una textura, la arena, para llevármela a la boca, porque es una textura que me agrada y entonces me la llevo a la boca, y luego dicen que esto es una conducta inadecuada, pero es que es una actividad que a mí me provoca placer. Y luego sabemos que hay zonas hipersensibles en los niños con síndrome de Angelman, que la cabeza tiene una sensibilidad especial, en la boca la utilizan muchísimo, y entonces la propia estimulación para ellos esto es agradable, y lo van a buscar, sea a veces en forma de conducta adecuada, como chupar un mordedor, o de forma inadecuada, como llevarse arena a la boca o piedras. Bueno, pero esto no siempre es así, es decir, porque si no los adultos, que también tenemos estos aprendizajes, estos estímulos, tendríamos conductas inadecuadas, y a veces las tenemos. Pero esto no solo es así, es decir, pasa por un filtro que son nuestras capacidades cognitivas. Yo cuando tengo hambre, pues se me cambia el carácter, se me empeora. Pero cuando estoy en una reunión de trabajo, aunque tenga hambre, pues quizá no se me note, porque mis capacidades cognitivas regulan mi conducta. Tengo hambre, pero me digo, bueno, no te preocupes, Ignacio, que cuando acabe la reunión vas a poder comer. Entonces, estate tranquilo, porque va a ocurrir, va a venir dentro de 35 minutos el hecho de que vas a poder comer, con lo cual, bueno, pues mi carácter otra vez vuelve a estar tranquilo. Sé que va a ocurrir, anticipo, es decir, la capacidad cognitiva, función ejecutiva de anticipar, saber lo que va a pasar, me permite regular mi comportamiento. El lenguaje me permite regular el comportamiento. Me hablo a mí mismo, me tranquilizo. Por lo tanto, las capacidades cognitivas son clave en este proceso de controlar el propio comportamiento y por eso creo que es interesante explicarlas. Y las voy a explicar un poquito más de lo que suelo hacer en estos foros. Hablamos por grupos, capacidades atencionales, ¿no? Ya ha hablado Conchita de los problemas de atenciones que tienen estos chicos. Efectivamente, son severísimos problemas de atención. Para mantener la atención en cualquier tarea, atención sostenida, ya la llamamos. Para atender a unas cosas, ignorar otras, es decir, estoy trabajando en casa con la logopeda y aparece mi madre, o aparece la abuela, y yo tengo que ignorar a mi abuela y seguir con el trabajo que estaba haciendo. Esto se llama atención selectiva, atender selectivamente a unas cosas y ignorar otras. Atención alternante, que es la capacidad de alternar el foco atencional. Estoy trabajando una tarea y ahora toca cambiar a otra. Estoy jugando y ahora toca cambiar a trabajar. O estoy cenando y ahora toca terminar de cenar y ir a lavarse los dientes. Es cambio atencional, es cambio de tarea, cambio de chip. Y esto a nosotros nos cuesta, y a los chicos con síndrome de Angelman mucho más. Hablamos de memoria operativa, como la capacidad de retener información en la cabeza, lo que yo me repito, en lo que estoy pensando ahora mismo. Si me dan un número de teléfono y lo tengo que apuntar, donde lo tengo en la cabeza en ese momento, eso se llama memoria operativa. Otra capacidad que lo metemos en atención, aunque no necesariamente es estrictamente atención, es la velocidad de procesamiento de la información. No ya lo rápido que se mueve el niño, sino lo rápido que va la información en su cabeza, lo rápido que es capaz de percibir una orden y de responder ante ella. Otra de los grandes grupos de capacidades cognitivas es la memoria, que en los chicos con síndrome de Angelman no hay, o por lo menos lo que dice la literatura y nuestra propia experiencia es que no hay grandes dificultades de memoria en estos chicos. Evidentemente, como hay un problema de lenguaje, pues la memoria verbal no va a estar, claro, pero la memoria visual saben perfectamente dónde están guardadas las cosas,
dónde están los sitios, eso, ahí no hay grandes dificultades. Pero el otro punto clave en el nivel cognitivo son las funciones ejecutivas. Y no es fácil de explicar qué son las funciones ejecutivas, es lo que antes se llamaba razonamiento. Son las capacidades, digamos, más evolucionadas en el individuo. Tienen sobre todo que ver con ser capaz de controlar conscientemente mi comportamiento en vez de entrar en rutinas automáticas. Cuando yo aprendo a conducir por primera vez, ahí mis funciones ejecutivas están a tope. Estoy súper consciente de lo que hace el pedal con el embrague, con la palanca de cambios, con el volante, con el retrovisor, el profesor que me dice no sé qué. Conciencia plena ahí. Pero cuando ya llevo 20 años conduciendo, la conducción es automática. No me entero. No sé si cambio de marcha o no. Esto ya no es ejecutivo. Bueno, voy a entrar después un poquito más en otras funciones ejecutivas, pero hay otras capacidades cognitivas que en general no son tan relevantes en estos casos, como el cálculo, lo visoespacial, lo visoconstructivo, concepto de inteligencia general. Bueno, no es tan interesante. Sí que me parece interesante que recordéis que el cerebro puede procesar la información de dos modalidades, una secuencial, analítica, de hemisferio izquierdo, verbal, por partes, y otra más simultánea, de hemisferio derecho, global. Cuando yo entro en una habitación y veo que está desordenada, no lo veo porque observo un calcetín en el suelo, una revista tirada, una camiseta encima de la silla, conclusión, está desordenada. No. Esto sería la forma secuencial analítica de analizar la información. Yo entro en el cuarto desordenado y de un solo vistazo ya sé que está desordenado, de un modo global. Ese es el hemisferio derecho, ese es el procesamiento global. Es el procesamiento que más participa en los chavales con síndrome de Angelman, que mejor tienen. Y luego he puesto ahí, entre paréntesis, comunicación y lenguaje, como si fuera una capacidad cognitiva que podríamos considerarla así, pero es tan potente y tan grande que hay que separarla. Es un trabajo de logopedia y es clave en la modulación del comportamiento en las personas, en los seres humanos, y es clave que falta en los chavales con síndrome de Angelman y que por lo tanto la regulación es mucho, mucho menor. Pero sí que decía, voy a entrar un poquito más en detalle en las capacidades cognitivas de lo que lo suelo hacer en estos foros, porque me parece que es interesante. Y es interesante entender la atención, no solamente con estos grupos de procesos de los que os he hablado, de atención sostenida, de atención selectiva, sino entrar un poquito más en detalle, ir a un nivel un poco más complejo. Este es el modelo de unos autores que se llaman Posner y Petersen, que lo escribieron en los años 90 y que describe bastante bien cómo funciona la atención, de verdad. Nos habla de tres grandes grupos de procesos. Nos habla de un grupo de procesos relacionados con la activación, con la alerta, con el arousal, con eso que está bajito cuando nos despertamos por la mañana y que está muy alto cuando nos tomamos 6 cafés o cuando vamos a hacer una charla en público. Una capacidad de orientación de la atención y una capacidad de detección, que ahora mismo voy a entrar en detalle. Y hay una orden, hay una jerarquía en complejidad, en capacidad atencional, de lo más simple a lo más complejo, de lo más troncoencefálico, estructuras muy subcorticales, formación reticular que tiene que ver con la arousal, a capacidades más de corteza prefrontal, lo más evolucionado en el ser humano, tanto en especie como en individuo, que son la red atencional anterior o la red de detección. Os decía, esta es la capacidad de estar despierto, de ser sensible a estímulos entrantes. Los chicos con síndrome de Angelman en general no tienen grandes problemas aquí. Se nos pasan de estar despiertos, están demasiado despiertos, demasiado activados. Y hace ya más de 100 años, dos autores, Yerkes y Dodson, describieron, ¿no?, una curva que relacionaba la ejecución, la capacidad de hacer cosas y de que nos salgan bien con lo activados que estamos. Y nos decían, si estamos muy poquito activados, la capacidad de ejecución es muy baja. Yo por la mañana, cuando me despierto, pues se me dan bien muy poquitas cosas. A medida que la activación aumenta, la capacidad también aumenta y llega al punto óptimo. Es decir, estar moderadamente activado es lo ideal para poder hacer bien las cosas. Porque si me paso de activación, entramos en lo que llamamos ansiedad o exceso de tensión, y aquí la ejecución otra vez baja. Entonces, si tenemos chicos que son fácilmente excitables, nada de lo que hagamos nos va a salir bien. ¿De acuerdo? Y la prioridad en ese momento no será
registrar o hacer un programa de modificación de conducta, sino bajar la temperatura del motor, ¿de acuerdo? Bajar la activación, tranquilizar al chico. Eso es lo fundamental. Y después ya podremos hacer cosas, porque con esa activación tan alta no se puede trabajar. La red de orientación, que es una red parietal, que tiene que ver con lo espacial. La atención es un concepto que está muy ligado a lo espacial. Prestamos atención al espacio, ¿de acuerdo? Me estáis prestando atención a mí, estáis mirando hacia aquí. Si oyéramos una explosión fuera, giraríamos todos la cabeza hacia la puerta de fuera. O si se cayera la pantalla, giraríamos la cabeza hacia ahí. Tiene mucho que ver con la atención. Y la evolución de esta red atencional de orientación es un viaje que va desde la atención guiada por lo externo, que es lo que ocurre en los bebés, y también en los chavales con síndrome de Angelman. Mi atención está permanentemente puesta fuera, hacia una atención más guiada por lo interno, por lo que yo pienso, por lo que me gusta, en lo que estoy pensando yo, en lo que estaba pensando, etc. ¿Y aquí cómo funciona la atención? Primero tenemos una reacción de orientación ante cualquier cosa. Los bebés oyen un ruido y giran la cabeza hacia ahí. Esto se llama reacción de orientación. Es decir, el chaval está trabajando en las fichas, entra la abuela y la atención, evidentemente, se orienta hacia la abuela. Es decir, yo en cambio, yo como un adulto, estoy trabajando haciendo un informe, entra una persona al despacho y a veces ni miro, porque estoy con la tarea, ¿vale? Y no me he enterado de que ha venido. Bueno, pues esa es una capacidad. En el girar la atención, en el mover la atención de un sitio a otro, que esto es algo que tenemos que ser capaces de hacer, primero hay que desenganchar la atención del foco en el que yo lo tengo, que es algo que no le damos mucha importancia. Es decir, si ahora se cae la pantalla, vuestra atención se desengancha de mí rápidamente, se orienta, se mueve en el espacio, teniendo localizadas las coordenadas espaciales de donde está la pantalla, se mueve en el espacio hacia la pantalla y se engancha al suceso de lo que ha ocurrido ahí, ¿de acuerdo? Es decir, me desengancho, me giro, me muevo y engancho otra vez a otro objeto. Los chavales con síndrome de Angelman tienen dificultades para desenganchar la atención. Estoy haciendo una tarea y me cuesta desengancharme a la siguiente. Si quiero seguir jugando con ese juego o quiero seguir haciendo esa actividad, ¿de acuerdo? Y además me cuesta mover la atención a lo que es pertinente. ¿Dónde está lo que tengo que atender ahora? Y también me va a costar engancharme, y es fácil que siga buscando algo a lo que atender sin localizar exactamente aquello que tengo que agarrar. Y la red de detección, que es algo similar en el concepto de una atención guiada por la novedad, y evoluciona hacia una atención guiada por mis metas, mis planes, mis intereses. Y aquí sobre todo lo más importante de aquí son esta tríada de procesos: de inhibición de lo irrelevante, aumento de la atención sostenida y mantenimiento de la meta en curso. ¿Qué es esto? Que es un poco lío, pero son tres procesos cognitivos muy, muy importantes. Si yo soy capaz de inhibir aquello a lo que no tengo que prestar atención, a esa abuela que entra, seré capaz de mantener la atención en la tarea durante más tiempo. Y si yo soy capaz de mantener la tarea en la atención durante más tiempo, seré capaz de planificar más cosas, seré capaz de tener una meta que yo tengo, un pequeño objetivo, durante más tiempo en mi cabeza. Y si soy capaz de tenerlo más tiempo en mi cabeza, también voy a ser más capaz de inhibir lo irrelevante, y es un círculo virtuoso, ¿de acuerdo? Cada vez. Entonces, el trabajo atencional en los chicos con síndrome de Angelman se tiene que centrar en esos tres procesos, sobre todo en el de inhibir lo irrelevante y mantener la tarea en la que estoy. Es decir, no atiendas a la abuela, le giro la cabeza, vuelve a atender a la ficha. Y esto va a hacer que la atención sostenida aumente. Bueno, os he hablado de memoria operativa, que ya os he concretado lo que era. Aquí lo que sí que me interesa que sepáis, la memoria operativa, que es la capacidad, ¿no?, de mantener la información activa en la cabeza, y yo lo hago repitiéndomelo verbalmente. Si me da un número de teléfono, yo lo repito en mi cabeza hasta que lo pueda apuntar. Y lo repito con palabras. Me lo hablo a mí mismo. Cuando tengo que razonar, también me hablo a mí mismo. Si me dicen: ¿quién es el primo del suegro, del tío, de tu hermano? Tengo que pensar, y esto lo pienso con palabras, y esto lo pienso con mi memoria operativa. Si no tengo palabras, si no tengo lenguaje, mi capacidad de razonar prácticamente desaparece. Tenemos algo similar en lo verbal, pero no funciona igual de bien. Perdón, en lo visual, pero no funciona igual de bien. Por lo tanto, es muy fácil que pierdan
los chicos con síndrome de Angelman que pierdan aquello en lo que estaban haciendo, que pillan la referencia de qué estaba trabajando yo, qué tenía yo en la cabeza. Bueno, y de las funciones ejecutivas me interesan estas ideas. Me interesa que veáis cuáles son las capacidades habituales que nos permite la función ejecutiva para que veáis dónde están las dificultades en los chicos con síndrome de Angelman. Una de las cosas que nos permite la función ejecutiva es representar aquello que no está presente ahora mismo. Representar que yo voy a comer dentro de un rato. Ahora mismo no está la comida aquí, pero lo va a estar. Ahora mismo no está aquí mi madre, pero va a estar. ¿De acuerdo? Si yo no tengo esta capacidad, pasa un poco como que mi madre de repente ha desaparecido, o que no voy a comer nunca. Y esto, evidentemente, me genera una emoción negativa. ¿De acuerdo? Entonces, para esto utilizamos pictos. Para esto los logopedas son fundamentales que nos ayuden a diseñar dibujos, que le podamos hacer, con el que podamos hacer entender al chaval que van a ocurrir ciertas cosas. Y que además, ¿cuándo van a ocurrir? Y si yo sé cuándo va a ocurrir y además tengo un reloj que lo veo girar y veo cómo va cambiando, o tengo una aplicación que veo cómo un reloj va consumiendo su tiempo y sé que después va a haber comida, quizás sea mucho más fácil que aplace ciertas gratificaciones y que vaya a la cocina a intentar robar comida, o que se la quite el plato a mi hermano, o que busque a mi madre por toda la casa. Anticipar, saber lo que va a ocurrir es fundamental. Otra de las dificultades, otra de las capacidades, mejor dicho, que nos permite las funciones ejecutivas es el afrontar situaciones novedosas o imprevistas. Y si yo no tengo buena función ejecutiva, la situación novedosa e imprevista me generará un malestar terrible. Será como si me dejan en medio de Laos, sin mochila, sin pasaporte y sin dinero. Venga, hala, búscate la vida. Hay gente que esto le parece maravilloso, a mí no. ¿De acuerdo? Es decir, yo necesito más rutinas, ¿no? Pues bueno, pues imaginaros la cabeza, lo que pasa en la cabeza de un chico con síndrome de Angelman, ¿de acuerdo? Es decir, la necesidad que tiene de que las cosas sean rutinarias, de que se sepa lo que va a pasar, que viene ahora y que viene después. Y ya os hablaba de la propia regulación, esto tiene que ver con la función ejecutiva. El flexibilizar la conducta, pues hoy no puedes jugar con la bici. Normalmente sí que juegas, pero es que hoy no puedes porque se ha roto. Y tengo que flexibilizar la conducta y ahora no va a pasar esto que yo creía que iba a pasar. Bueno, categorizar y generalizar aprendizajes, que no es tan relevante aquí, pero analizar y supervisar la propia ejecución, darme cuenta de lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Esto también falla en los chicos con síndrome de Angelman. Por lo tanto, ahora entendemos mucho mejor por qué la conducta inadecuada aparece. Y no necesariamente tiene que ver con un mal aprendizaje, o que lo hayamos hecho mal como padres, o que la abuela es que le mima mucho. No, es que hay cuestiones que son totalmente naturales, estos estímulos internos, externos, pero no hay unas capacidades cognitivas y de comunicación que me permitan gestionar esa realidad. Y por lo tanto lo que ocurre es una conducta inadecuada. Y en otro nivel de análisis, yo hablo de causas de la conducta, y otro nivel de análisis diferente son los objetivos de la conducta. Bueno, no lo vamos a mezclar. Tiene que ver con que todo comportamiento tiene un fin. Todo aquello que hace un chico o hacemos nosotros tiene un objetivo. Y los objetivos de la conducta inadecuada fundamentalmente son 4. Y en los chavales con síndrome de Angelman sobre todo vemos los 2 primeros. La búsqueda de la atención es el más básico. Los egipcios, creo que eran los egipcios, los que a los condenados, algunos de ellos les desterraban y borraban su nombre de todos los escritos, y esa persona ya no existía. El destierro, el ostracismo es el peor castigo, uno de los peores castigos que nos pueden hacer a los seres humanos, que no nos presten atención, que no nos hagan casito, ¿de acuerdo? Y a los chicos con síndrome de Angelman buscan la atención, como todos los niños, y va a ser el primer motor, el primer objetivo del comportamiento. Pero no es el único, porque a veces me dicen los padres, no, es que yo no le presto atención, pero está ahí liándola, el chaval está apagando las luces todo el rato y yo no le presto atención, no lo hace para buscar mi atención, efectivamente no lo hace para buscar la atención, lo hace para buscar control, capacidad de controlar la realidad. Cuando somos bebés aprendemos que moviendo una manita la sábana se mueve, y antes estaba aquí y ahora está aquí, y esto debe ser alucinante para un bebé. Cuando son un poco más mayores aprenden que dándole a un botón en la pared la luz se va, y si le vuelven a dar vuelve, es decir, hacen ese cambio de ellos. Que yo creo que debe ser una vivencia algo así como si yo salgo a la calle y digo, ahora que llueva o ahora que haga sol.
¿vale? Que debe ser absolutamente alucinante, ¿verdad? Por lo tanto, si yo tuviera esa capacidad, os garantizo que la ejercería, ¿vale? Y me gustaría practicarla. Y entonces los chavales con síndrome de Angelman, con sus parcelas de control, evidentemente están encantados de entrenarlas y de ponerlas en práctica, de controlar cosas, y de hacer cosas, y de hacer que sucedan cosas, como apagar y encender la luz, como abrir el grifo y salpicar, aparte de que les guste mucho el agua, etcétera. Pero el grado de control lo podemos seguir subiendo, y yo puedo aprender a controlar cómo están mis padres, puedo aprender a hacer que mi madre llore, puedo poder hacer que discutan entre ellos, puedo hacer que lleguemos más tarde a los sitios, puedo hacer que todo el mundo esté alrededor mío mirándome, ¿vale? Y entonces esto, a lo mejor me están echando la bronca, a lo mejor me están gritando, y incluso a lo mejor no me están prestando atención, pero estoy controlando yo, ¿vale? Este es quizás el objetivo del comportamiento más potente y más ignorado, ¿vale? No es más potente que la atención, pero la relación la relación coste-beneficio que tienen en este objetivo es muy, muy grande. Y los otros dos objetivos, el de la revancha, se ve menos, pero eso es la venganza. Me quitas algo y te pego una patada. Entonces, independientemente de que luego me castigues y que yo sepa que luego me castigas y que tengas aprendizaje hecho, la venganza existe y genera placer de un modo o de otro, y entonces es un objetivo del comportamiento poco frecuente en niños con síndrome de Angelman, por lo menos yo lo he visto poco, ¿de acuerdo? Pero en los hermanos sí lo podréis ver. Y luego la demostración de insuficiencia, que por suerte se ve muy poco, es aquello que ocurre cuando un niño está descorazonado y ya no sabe qué hacer para conseguir cosas en la vida. Hablamos de demostración de insuficiencia o de indefensión aprendida, es decir, nada de lo que haga funciona, no consigo nada, pero esto no lo solemos ver y no voy a entrar tampoco en ello. Bueno, ¿cómo valoramos las dificultades cognitivas y las dificultades conductuales? Pues la valoración de la conducta y pasa por la evaluación de sus partes. Creo que tiene interés el que entremos en detalle en cómo valoramos cada cosa. La conducta inadecuada, bueno, pues la valoración es el registro, la forma de valorar es la observación, registro por escrito. Nosotros en la consulta y los padres en casa. Y aquí se trata de describir la conducta de un modo neutro, objetivo, como si hubiera una cámara de vídeo grabando a la persona. No atribuimos intenciones. Quiere molestarme. No, apaga la luz. Eso es la descripción objetiva. Tampoco vamos a poner aquí los objetivos del niño. Lo hace para llamar la atención. No. Te está tirando de la falda. Le pega una patada a su hermano. Esa es la descripción objetiva. Esto es fundamental. Aprender a hacerlo no es sencillo. No es nada fácil hacer un registro bien llevado a cabo. Registramos la frecuencia de las conductas cuando se repiten mucho y de las circunstancias y del entorno en el que se dan. Y yo siempre digo, cuando vienen por primera vez a consulta, los padres se van con uno de los deberes con los que se van es un registro durante 15 días, mínimo 15 días de estos comportamientos. Y yo sé que es un trabajo muy largo y muy costoso. Hay muchos casos en los que ese registro nunca viene, en los que nunca me traen el registro, en el que me dicen, bueno, no, pero nos acordamos, y está bien, porque lo más importante ya lo tengo, pero el hecho de registrar aporta nueva información, aporta datos que de otro modo no se ven. Empiezas a ver regularidades, empiezas a ver detalles que antes no veías, y en muchos casos, y luego os pondré un ejemplo, al final los propios padres cuando hacen el registro se dan cuenta de cuál es la solución. Al hacer el registro ven el problema e inmediatamente ven la solución. Pero sí que es difícil de mantener en el tiempo. Yo, si por mí fuera, les pediría que durante toda su vida registraran conducta. Para mí sería maravilloso, pero entiendo que es una tortura. Y además es poco... en términos de carpintería es difícil, porque ¿cómo lo haces? Llevas una libreta siempre encima y apuntas, entonces la vida se para cuando apuntas. Llevas un móvil y haces una grabación de voz, pues un poquito mejor, más sencillo, o en el propio móvil escribirlo y mandármelo por WhatsApp, que hay gente que lo hace y la verdad es que me viene muy bien. Bueno, pues hay formas de articular los registros que facilitan mucho la realización. Pero yo os digo, sin este registro, sin este análisis, quizá no tanto, pero es como si no vas con el análisis de sangre al internista. ¿Vale? Es el instrumento de trabajo, es la forma en la que tiene de ver qué es lo que está pasando.
Entonces, si no me lo traen, yo no termino de ver lo que está pasando. Entonces, yo lo que hoy quiero, si una de las ideas con las que quiero que os vayáis hoy es que el registro es clave, que es fundamental, que es un rollo, que es terrible hacerlo, que es un aburrimiento, pero que la información que nos da es valiosísima. Y este es un ejemplo de cómo podría ser un registro. Ponemos la fecha, la hora. Es importante lo de la hora, porque nos va a decir a qué, más o menos sobre qué pasa en los diferentes periodos del día. Ponemos lo que ocurre antes de la conducta, cuál es la situación en la que se va a dar después, qué estamos haciendo. Describimos la conducta en sí y luego, muy importante, qué hacéis. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos los adultos? ¿Cuál es la consecuencia que recibe el chaval? Y luego yo siempre meto una última columna de qué pasa después, cómo queda la situación. Aquí os pongo un ejemplo un poco más sencillo, pero que también me vale, ¿no? Dice, los antecedentes son: vamos de paseo por una zona de andar. La conducta es: toca la papelera con las manos y asoma la cabeza. Consecuencia, le riño y le digo que le voy a dar en el culo. Para el niño. En la siguiente va a hacerlo otra vez y le chisto y le levanto un poco la mano y no la toca y le da una patada a la papelera, no vuelve a tocar otra. Bueno, pues a mí llama de información de qué cosas funcionan aquí. Aquí tenemos otro. El otro era reinado por la madre, este está reinado por el padre. Me dice: antes se marcha su madre de casa. La conducta es que nada más irse se pone a llorar el niño, corriendo de lado a lado y gritando mamá, que dura durante 15-20 minutos. La consecuencia, dice, lo que hago es ignorarle y de vez en cuando viene y me reclama. Cuando se calla un poco le digo: muy bien, así sí, pero en breve vuelve a llorar y correr pataleando, gritando mamá, así hasta 4 o 5 veces, hasta que por fin parece que se calla, consigo distraerle y que se olvide. Estoy un rato jugando con él y después se duerme. Bueno, pues los propios padres ven soluciones a la hora de hacer el registro, ¿de acuerdo? Y yo por supuesto. Bueno, pues así valoramos la conducta con el registro. Y la cognición, pues es mucho más complicado, porque no tenemos test, no existen baremos, no existen pruebas que sean capaces de valorar la cognición en los casos en los que la afectación es severa y además donde apenas tenemos lenguaje. No hay pruebas. Entonces la valoración también se hace por observación y por registro, y por eso es importante que conozcamos las capacidades cognitivas, porque son las que tenemos que saber qué vamos a valorar. Observación, registro, viene una entrevista estructurada, ¿no? Pues la Vineland, hay otras escalas que nos pueden ayudar, pero fundamentalmente lo que vamos a hacer es observar al niño y hacer una comparación intrasujeto, hacer una comparación de qué hacía el niño antes y qué hace después, cómo está, qué es lo que hace, qué es lo que es capaz de hacer y lo que no. Y la duda aquí siempre es qué procesos cognitivos son pertinentes a la hora de valorar. Y yo creo que los pertinentes son aquellos que tienen un impacto en las actividades de la vida diaria. La terapeuta ocupacional me dice: oye, valórame la atención, porque para mí es muy importante saber cómo está atencionalmente un chico para poder trabajar actividades de la vida diaria. Con lo cual la atención es importante. Lo visoespacial no tanto, y el cálculo pues tampoco tanto, pero lo ejecutivo sí. Y luego eso, pues aquellos procesos cognitivos que sabemos que afectan a la conducta. Y el lugar, o el foro, o el espacio donde se valoran las capacidades cognitivas, pues lo ideal es que sean el entorno habitual del niño, y aquí incluimos las AVDs, y aquí la colaboración con el terapeuta ocupacional es clave, porque a veces es el terapeuta ocupacional el que valora por mí, habiéndole ellos dado yo las indicaciones, porque es con ella con la que hace las actividades de la vida diaria. Y las unidades de medida de las capacidades cognitivas, lo más útil es tiempo y frecuencia. Es decir, atención sostenida. ¿Cuánto tiempo, en minutos o en segundos, es capaz de estar atendiendo una tarea? Y aquí dividimos las tareas en agradables y desagradables, porque hay una diferencia de tiempo abismal. Pero lo registramos y lo apuntamos. Y apuntamos cada vez que hace una tarea cuántos segundos está haciéndola o cuántos minutos. Alternar la atención, pues aquí ya no sería tiempo, pero sería veces que cambia la atención. Son medidas muy pobres, son medidas muy inexactas, pero no pasa nada, es mejor que nada. En detección, pues lo mismo, veces que ignora lo irrelevante y que se mantiene en la actividad. Pues esta semana ha pasado 2 veces que viniera la abuela y que el niño no levantara la mirada del trabajo. Fantástico, ¿no? Bueno, y una vez valorado, y esto es muy importante, y esto es la principal demanda que me hacen a mí los profesores de los centros educativos, es saber qué pueden pedir al niño y qué no. Y esto lo sabemos cuando tenemos una valoración cognitiva hecha. Esto es un registro de capacidades cognitivas, así de sencillo. Ponemos tiempos,
Ponemos la fecha, en las distintas capacidades ponemos tiempos, o ponemos un sí, no, detecta, no detecta, una vez que detecta, lo marcamos, pero incluso lo podemos utilizar, como pongo ahí abajo, para temas de logopedia. Es decir, cuántas veces pide con un picto algo, pues lo marco, porque me interesa saber el uso que le está dando. Es decir, es un registro que puede servir para otras capacidades también. Y tanto los aprendizajes previos como los estímulos internos y los estímulos externos también se valoran con la observación. Y también con el propio conocimiento del niño. Yo sé lo que le gusta. Sé lo que le gusta a los niños con síndrome de Angelman en general. Pues el agua. Pero tengo que aprender lo que le gusta al mío en concreto. Y esto se hace observando y observando y observando y apuntando y apuntando y apuntando. Registro, registro. Qué cosas le gustan, qué cosas le alteran, qué cosas suceden a su alrededor, qué sucede a su alrededor, cuando se altera, etcétera. Y esto, lo que nos genera o lo que nos puede generar y que es muy útil es un listado de pautas. De a mi hijo le gusta esto y le molesta esto. Y podemos enseñarle a que no le moleste, pero es mucho más fácil si lo asumimos, sobre todo de cara al colegio, le damos las pautas y le decimos, pues si le molesta que estar al lado de una ventana, pues no le pongamos al lado de una ventana. Y en esto los profesores no tienen ningún problema, una vez que entienden y que saben cuáles son estas pautas. Bueno, y vamos a hablar de intervención, que es lo que realmente, ¿no?, más necesitamos. Y yo aquí separo en dos grandes grupos, ¿vale? Porque siempre que digo, bueno, o me hacen la demanda de mi chaval se porta mal, hace no sé qué, tiene que ver con quiero eliminar conductas o quiero reducir conductas no deseadas. Pero hay otro enfoque, que es el fomentar conductas deseadas, ¿de acuerdo? Y hay veces en las que podemos reformular una conducta no deseada en una deseada, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, yo lo que quiero es que no se tire al suelo cuando llevamos 5 minutos andando. Esto es una forma de reducir, eliminar una conducta. Pero lo podemos reformular en que aguante más tiempo andando. Y esto es importante porque cuando eliminamos conductas, cuando trabajamos con el primer enfoque, trabajamos mucho más con castigo. Y cuando trabajamos con el segundo enfoque, trabajamos mucho más con refuerzo. Y sabemos que el refuerzo funciona mucho mejor, ¿vale? El trabajar en positivo siempre favorece más. Y yo utilizo dos flujos de trabajo. Uno para producir conductas deseadas y uno para eliminar conductas no deseadas. Y es un flujo de trabajo. Cuando me preguntan, no tanto en consulta, sino más en la calle, o a mi hijo hace no sé qué, ¿qué tengo que hacer? Me plantean el problema y me piden la solución inmediatamente. Pues yo el problema lo planteo en el paso 1 de este flujo de trabajo, pero la solución no la vemos hasta el punto 9. Es decir, antes hay que hacer un montón de trabajo. No te puedo dar una solución. Como si yo fuera al médico y le dijera, tengo fiebre, ¿qué tengo que tomar? Bueno, pues a ver, depende. Vamos a ver por qué tienes fiebre. Entonces el médico hace una exploración y luego decide qué tratamiento nos pone. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer una exploración. Tenemos que responder a una serie de preguntas. Y yo siempre que me plantean un problema de comportamiento, saco esta hojita y lo analizamos. Vale, primero, vamos a definir bien la conducta. Es que mi hijo no obedece. Esto no es una conducta bien definida. Bien definido es, cuando acabamos de comer, le digo que venga a lavarse los dientes y no quiere. Eso es una conducta bien definida, esa se puede trabajar. Portarse bien no se puede trabajar, porque no es concreto. La definimos, la registramos, ese registro de 15 días, tan tedioso, la cuantificamos, cuántas veces ocurre, cuántas veces muerde a su hermana. Y a partir de ahí podemos establecer una línea base. Pues muerde 100 veces al día. Vale, esto me va a ayudar a plantearme objetivos. El objetivo va a ser, si muerde 100 veces al día, no va a ser que muerda 0. Por lo menos no va a ser el primer día que muerda 0. Tendré que ponerme objetivos realistas en función de la línea base. En este caso queremos producir conductas deseadas, con lo cual me voy a plantear cuánto tiempo lleva practicando esto que quiero fomentar. La conducta deseada es que se lave los dientes o que haga pipí en el váter. ¿Cuánto tiempo lleva practicando? Nada, no, hemos empezado ayer. Bueno, pues no, llevamos 3 años con esto. Vale, pues la cosa cambia. ¿Qué impacto tiene esa adquisición? ¿Es importante que el niño sea capaz de ir solo al váter? Por supuesto que lo es. Pero es importante que el niño se acuerde de coger un pañuelo con sus iniciales bordadas
que tiene en la mesilla cada día? Quizá no tanto. Pues esto es una demanda de un padre de otra población que me decía, no, el niño lleva los Kleenex, pero es que además quiero que lleve el pañuelo este de su abuela, que lo lleve siempre. El impacto de esto es que te interesa a ti como padre, pero al chaval no le aporta mucho, no tiene un impacto realmente importante. Entonces esta pregunta creo que es interesante hacérsela. Y la pregunta número 4 es muy importante. Hay un problema de capacidad. Quiero que ande sin pararse desde que bajamos del autobús hasta que llegamos a casa. Bueno, pero es que tiene unos problemas físicos que le impiden realizar esa actividad, con lo cual hay un problema de capacidad, no es un problema de conducta. Que luego el niño se tire, que monte un jaleo, que se tire los zapatos, que se intente ir a la carretera, que no sé qué, eso ya es la consecuencia de que le estamos intentando obligar a hacer algo. Es decir, somos un estímulo externo, somos una demanda externa, que le generamos una emoción negativa que genera un problema de conducta. Estamos generando nosotros el problema de conducta con esa demanda excesiva, porque el chaval no es capaz de hacer esta actividad. Y cuando pedimos algo a alguien que no es capaz, esto se llama estrés. Estresamos, y estresar es dar de sí. Y cuando damos de sí, podemos romper. Con lo cual, esa pregunta es muy relevante. Luego, hay aprendizajes previos, hay estímulos internos o externos que influyen. Yo quiero que trabaje más tranquilo en casa. Ya, pero si es que al de media hora vienen los abuelos y sacan la tortilla de patata y ponen música y se ponen a hacerle caricias al niño. Bueno, pues son... dificultará ser un estímulo externo que dificultará la conducta. ¿Qué hacemos nosotros? Siguiente pregunta, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos intentando enseñarle? Hay que analizarlo, por supuesto. ¿Qué refuerzo obtiene si lo aprende? ¿Qué refuerzo obtiene si aprende a lavarse los dientes él solo? Pero sobre todo, ¿qué refuerzo obtiene si no lo aprende? ¿Qué refuerzo obtiene si no aprende a vestirse solo? ¿O que le vistes tú? Pues mucho mejor que me vistan a mí. Entonces saco provecho de no aprender. Entonces cuidado con eso. Y ya a partir de ahí es cuando diseñamos el plan de actuación. Yo cuando tengo toda esta información ya puedo hacer un programa, y además los padres ya me ayudan a hacerlo, lo hacemos entre todos cuál es lo más adecuado, y siempre ponernos un plazo de tiempo para valorar resultados. Pues 3 meses, algo así, 2 meses, para que podamos ver por dónde vamos y si lo estamos haciendo bien o si hay que cambiar cosas. Y con el eliminar conductas no deseadas también tenemos algo similar. Tenemos que definir la conducta, cuánto tiempo lleva haciéndolo, qué impacto tiene, si es un problema de capacidad. Introducimos aquí la pregunta número 6, ¿cuáles son los objetivos de la conducta? ¿Cuáles pensamos que pueden ser los objetivos de la conducta del chaval? ¿Qué consecuencias está obteniendo? ¿Qué hacemos nosotros? Y de nuevo el plan de actuación. El proceso es similar. Bueno, y aquí, como os decía antes, cuando hacemos el registro buscamos esas regularidades, las causas, objetivos y consecuencias que estamos aplicando nosotros de un modo inapropiado. Es muy, muy, muy típico que los chicos que montan jaleo habitualmente, que son problemáticos, el día que se portan bien, el día que están jugando ellos solos, no les hagamos caso. Y como ya os he dicho antes, la atención es uno de los objetivos fundamentales, con lo cual si yo hago una conducta como portarme bien y no me hacen caso, lo que están haciendo es castigarme por portarme bien. Con lo cual, pues mucho mejor montar un jaleo, aunque sea para que me echen la bronca, pero es que me prestan atención. Bueno, y aquí a veces me voy. Una vez descartado el problema de capacidad, nos planteamos los objetivos, bien reducir, bien eliminar, generar, aumentar conductas. Partimos de línea base. Nos centramos solo en 2 o 3 conductas a la vez como máximo, ¿vale? Y luego ya meteremos más, pero más de 2 o 3 no. Y recordad que los chicos con síndrome de Angelman van a necesitar que mantengamos, que hagamos un ejercicio para mantener aquello que hemos aprendido, ¿de acuerdo? Que no se puede perder, con lo cual hay que repetir, repetir, repetir. Y aquí hay varias técnicas, hay programas de modificación de conducta, ¿no? Y hay uno que es el más básico, que es el del control de los estímulos, controlar aquello que tiene alrededor. Pues si tienes que ir de compras con el chaval, pues a lo mejor no es buena idea ir a un centro comercial, mejor ir a una tienda pequeña o cambiarle de entorno donde haya menos ruido, etcétera. Cambiamos el entorno. Y aquí incluimos el crear rutinas, el reducir imprevistos, como control de los estímulos. Y también incluyo yo aquí cosas como esta. Este es una tabla de pictos de una niña con síndrome de Angelman,
que le gusta mucho andar en bici, tiene una bici en casa con ruedines y está en la terraza. Porque está en la terraza la bici porque no cabe en el resto de la casa, no hay sitio. Y en la terraza lo que tiene es que se ve desde todas partes. Entonces la niña siempre sabe que está la bici ahí. Entonces la niña quiere ir a por la bici. El mero estímulo, como ya os he dicho antes, le lleva a actuar, ¿no? Le impulsa a ir a por la bici. Y esto es un jaleo, porque la bici, si la hacemos desaparecer, que se tiene que ir a otra casa. Es decir, la bici, si está en casa, la ven, y si no queremos que la vea, no puede estar en casa. Con lo cual, pues, una tiene, en la zona donde están los pictos puestos en la pared, tiene una zona que está tachada, que quiere decir, esto no está disponible. ¿Vale? Y entonces, cuando el picto de la bici está situado ahí, la niña sabe que la bici no está disponible, y lo entiende. El tema es que lo entiende. Antes no lo entendía. Antes veía la bici y iba por ella, nadie le había explicado o no había entendido que no se podía utilizar. Ahora lo entiende y no lo pide. ¿Vale? Es decir, hemos cambiado el entorno y la conducta el problema conductual ha desaparecido. Ya no tenemos ese jaleo. ¿Vale? Simplemente va, mira el picto, a veces le mira a la madre y le hace así un poquito, pero entiende que no va a ocurrir. Otra técnica, la aplicación de refuerzo y castigo. Y aquí hablamos de contingencia, hablamos de que sea en el momento de la emisión y que sea consistente, que sea siempre igual y que sea siempre a tiempo. Y esto es imposible hacerlo bien. ¿De acuerdo? Yo tengo perro y según cómo esté yo, pues en función de más cansado o menos cansado, le tolero unas cosas o no le tolero las mismas cosas. Y si estoy más cansado, tengo menos paciencia. Pues aquí es muy difícil hacerlo bien. Pero no pasa nada. Con que lo hagamos bien, un 25% de las veces ya se aprende. ¿De acuerdo? Con lo cual, simplemente es eso, que ante las conductas tenemos que reforzar o tenemos que castigar, y castigar ya veremos lo que es y ya veremos lo que es reforzar. Pero el aprendizaje es muy lento y requiere mucha perseverancia. No lo van a aprender en dos sesiones, ni en 3 ni en 4. Van a ser muchos meses. Y siempre meto esta diapositiva, bueno, y las dos que vienen a continuación, de qué es un refuerzo y qué es un castigo, porque es difícil aprender a identificar refuerzos y castigos. El refuerzo y el castigo, bueno, tiene que ver con la consecuencia, ¿de acuerdo? Es decir, refuerzo es aquello que hace que una conducta tienda a repetirse, y castigo es todo aquello que hace que una conducta tienda a no repetirse, y ya está, ¿de acuerdo? No es un premio, no es dinero, no es un bofetón, no es un grito, es aquello que hace que la conducta se repita o que no. Pueden ser muchas cosas. Es importante la terminología, porque nos abre, el tener palabras para las cosas nos da más capacidad de pensar, y por eso me gusta que aprendáis estos cuatro términos: refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo. La gente identifica positivo con bueno y negativo con malo, pero esto no es así. Refuerzo y castigo es lo que es agradable y desagradable. Positivo y negativo tiene que ver con dar y quitar. ¿Vale? Es positivo si te doy, negativo si quito. Y yo puedo hacer algo agradable quitándote un dolor de muelas, por ejemplo. ¿Vale? Un refuerzo negativo sería que me quiten el dolor de muelas con una pastilla. O que me quiten de ir al colegio porque simulo un dolor o no lo simulo, genero un dolor de tripa. O vomito. Entonces evito una tarea, con lo cual el vomitar es una actividad reforzante. Por lo tanto, todo lo que es refuerzo, que sepáis que aumenta la conducta, sí o sí. Y todo lo que es castigo es desagradable. Y puede ser positivo, porque te doy un grito, te doy un bofetón, te doy una descarga eléctrica, te doy algo que es desagradable. O puede ser negativo, porque te quito algo, te quito un juguete, te quito las vacaciones, te quito la paga, te quito el estar con nosotros, etcétera. Que por cierto es el castigo más eficaz. Y todo castigo reduce la conducta. En detalle, ¿qué es el refuerzo? Ya os digo, no es necesariamente un premio, es aquello que para niños es agradable, que hay algunos que son primarios y estos hay que utilizarlos, las caricias, estos son secundarios que se aprenden. Pero sobre todo la idea fundamental es que tenéis que descubrir qué es un refuerzo para vuestro hijo en concreto. Hay que descubrirlo y esto supone tiempo. Y uno de los deberes que doy a los padres es el registro de 15 días y los otros deberes son la lista de refuerzos y castigos. Y no es fácil, no es sencillo, ¿vale? ¿Qué cosas le gustan? Siempre digo, cuidado con los falsos refuerzos, ¿vale? El decir esto más para el hermanito, porque aquí hay muchas palabras de por medio, pero el decir ya podrías hacerlo siempre así. Esto es un falso refuerzo, en realidad es un castigo. Varían en el tiempo, se pueden gastar, es decir, la chocolatina ya me puede dejar de gustar, pero la caricia, el beso y el muy bien, eso no se gasta. ¿De acuerdo? El refuerzo social ese es inagotable, con lo cual utilizadlo.
Y el castigo, pues lo que os decía, es lo que es desagradable. Tiene un techo más bajo, su eficacia es mucho menor, se gasta antes, nos acostumbramos antes a los castigos. Y además tiene tiene una contrapartida que genera emociones negativas. ¿Vale? Un castigo genera una emoción negativa. Y una emoción negativa ya hemos dicho que es un estímulo interno que genera un problema de conducta. Entonces, en un momento dado, utilizar un castigo puede aumentar el problema de conducta en vez de solucionarlo. Bueno, y aquí hay una idea que yo creo que es importante, que es cómo utilizamos, cuándo utilizamos, en qué tipo de conducta. Sabéis que los chicos pueden tener conductas muy malas, conductas regulares, conductas buenas y conductas muy buenas. Y he puesto a propósito el espacio dedicado a cada una de ellas. Muy buenas y muy buenas suelen ser poquitas. Y lo que nos enseña no sé quién, la sociedad o no sé, es que lo malo y lo muy malo se castiga, lo regular también se castiga, lo has hecho bastante regular, esto no está muy bien. Lo normal lo ignoramos, pues tu obligación, es lo que tienes que hacer, y reforzamos lo bueno y lo muy bueno. Entonces imaginaros el poquito de refuerzo que reciben algunos chavales. Entonces lo que pensamos, lo que sugerimos que deberíamos hacer es castigar lo malo y lo muy malo. No esto que se dice que hay que trabajar solo con refuerzo no es cierto, hay que castigar conductas inapropiadas, por supuesto que sí. Con castigos como quitar juguetes, no dar un bofetón quizás, ¿no? Son más eficaces, pero... Y lo que hay que ignorar es lo regular. Cuando hacen medio mal, ahí hay que ignorar. Y hay que reforzar la conducta normal, porque así la tendremos más veces. Y por supuesto la buena y la muy buena también. Pero recordar que el refuerzo mantiene la conducta. O sea que aquello que queréis que se repita, que el niño juega solo, si queréis que se repita, reforzadlo. Y si el refuerzo es la atención, pues ir a jugar con él, aunque fuera ese momentito para vosotros para descansar. Bueno, luego tenemos el famoso sistema de la economía de fichas, ¿no? El de los puntitos, ¿vale? Que en otros casos, o en casos donde hay más capacidad cognitiva, podemos hacer una tabla donde ponemos unos gómez, unas pegatinitas, cuando se da la conducta y cuando se consigue no sé cuántas pegatinas se da el premio. Pero es muy difícil utilizar, esto a algunos sonará, es muy difícil utilizar una tabla tan grande, tan larga, para chavales con síndrome de Angelman. Es mucho más sencillo este tipo de economías de fichas que básicamente consisten en que yo te voy a dar trozos de una foto y cuando tengas todos los trozos tienes la galleta, ¿vale? Y como veis, pues la foto me dice lo que voy a tener de refuerzo. No es una palabra que pone galleta, no es una pegatina con no sé qué, no es un punto rojo o verde, sino que es algo muy concreto. Entonces aquí ponía yo algunas de las claves para que la economía de fichas funcione bien, porque siempre funciona bien siempre que lo hagamos bien, y es muy difícil diseñar bien una economía de fichas. Entonces aquí tiene que ser muy tangible, muy concreto, como esa foto, y el diseño es clave. ¿Cuántas conductas le vamos a pedir para darle el refuerzo? ¿Vale? ¿Cuántos trozos para toda la galleta Oreo? Partimos de la línea base. Y por todo de la observación. Lo mismo en negativo se llama coste de respuesta. Vas acumulando puntos para tener un castigo. Y en este caso también podremos hacer algo similar. Tienes la galleta, si te queda algún trozo al final del día, te doy la galleta. Si no te queda ningún trozo, no la tienes. Y cada vez que haces una conducta, te voy quitando, ¿vale? Trocitos. El tiempo fuera, que funciona regular en síndrome de Angelman, que es sacar de clase de toda la vida, te saco del entorno, te saco de donde estás. Y hombre, es complicado de llevar a cabo, hay que sacar al chaval a un sitio que sea más aburrido, que a veces no lo es, porque le mandas a su cuarto y es un sitio más divertido, con lo cual no está mal. Tienen que ser pocos minutos, no hay que tenerle una hora, se supone que un minuto por año de edad del chaval. No hay que interactuar con él, cuando se le lleva no hay que relacionar el que vuelva con que haga algo en concreto. Si dice o si hace algo, por eso vuelves, no. O sea, vuelves cuando pasa el tiempo, ya está. Bueno, y aquí le podemos avisar, etcétera, pero no es una técnica que yo utilice especialmente, que yo crea que hay que utilizar especialmente en estos casos. Pero os voy a poner aquí un ejemplo de registro y de solución de problema de conducta, ¿no? Esto es el nombre está cambiado, es una niña con síndrome de Angelman, Ana, que está en casa con los abuelos, 15 minutos, esto escribe la madre. 15 minutos antes ha llegado la tía Alicia, 5 minutos antes he llegado yo. Todos están haciendo algo que no implica incluirla a ella, a la niña, en estas actividades. Conversar, preparar una reunión, recoger
etcétera. En ese momento llegan José Enrique y Ángela con su bebé para reunirnos en casa. Son dos amigos, compañeros de trabajo de la madre. Los abuelos y Alicia se van y a los 5 minutos vuelve el abuelo, que se queda 20 minutos más y finalmente se va. Estos son los antecedentes. ¿Vale? Esto me describe un poco la situación. Conducta. Ana se va donde estamos nosotros. Emite el sonido I con mucha fuerza. Mi padre le dice que emite el sonido Ángela y José Enrique le dicen cosas. La tocan, le hacen cosquillas, la intentan coger. Ella todo el tiempo con el sonido I haciendo movimientos bruscos con los brazos. Le dan 2 arcadas, está muy nerviosa. Está muy nerviosa es interpretación. ¿Vale? Esto lo quitaríamos. Se sube a su caballito y se balancea con mucha intensidad. ¿Vale? Descripción objetiva de la conducta. Consecuencias. Yo la pongo cerca de mí y le ayudo con el balanceo. Es muy intenso. Le pido a los demás que no le digan más cosas. Intentamos hablar en voz más baja. Le saco juguetes a ella y a Jorge, que es el bebé de Ángela. Es un bebé de 1 año, año y poco. Ana está todo el tiempo recelosa y no quiere compartir. Tengo que estar pendiente para que no le dé un manotazo a Jorge. En un momento que pasa cerca de ella, el niño casi le muerde el brazo. Pero no ocurre porque estoy muy pendiente. ¿Y qué pasa después? Conforme pasa el rato, Ana está más tranquila, aunque en ningún momento está relajada del todo. De vez en cuando me va pidiendo que le dé nuevos juguetes. Cada vez que Jorge intenta acercarse a ella a cogerle un juguete que ella sostiene, Ana le grita y le intenta dar manotazos. Bueno, esto es una situación muy habitual, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos es el problema y la solución. La persona que ha realizado este trabajo, este registro, ya lleva tiempo trabajando con estas cosas, ya ha aprendido a hacer y ha aprendido a cambiar la conducta, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hace este tipo de intervención ella de tranquilizar, porque si no, una de las cosas que haríamos como padres o instintivamente sería: no molestes, estate quieta, no le pegues al bebé, porque la niña tiene 7 años, pero el bebé tiene 1 año y medio, y es decir, castigar, con mi bronca, con mi voz, con mi cara de enfado, la apartaría, la llevaría a su cuarto. Y aquí la clave está en los antecedentes, en que hay un montón de gente en casa, en que el abuelo se ha ido y que yo quería estar con el abuelo, en que no me están haciendo caso, ¿vale? Es decir, está habiendo un caldo de cultivo para que se genere un problema de conducta, y el problema de conducta es que la niña va a pedir atención, va a decir dónde estamos y va diciendo y está pidiendo atención, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta que da la madre es mucho más apropiada. De la cojo, le callo a todo el mundo, todos callados, vamos a dejar de molestar, le vamos a hacer caso, le doy un abrazo, unas caricias, juego un poquito y ya está. Y Ana ya no molesta, podemos trabajar los demás, ¿de acuerdo? Y se soluciona el problema. Bueno, y para acabar, que me quedan 5 minutillos creo, menos tiempo dedicaré, pero creo que es fundamental hablar de las familias. No estaba en el programa, pero lo meto. Que sepáis que todo lo que he estado hablando no funciona en absoluto si la familia no está bien. Es decir, que no nos molestemos en hacer registros si no vamos a trabajar la familia, porque es el pilar básico. Yo cojo bastantes aviones y siempre pienso en este ejemplo, o en esta situación para ponernos de ejemplo. Si hay una despresurización de la cabina, de la parte de arriba de la misma, saldrán unas mascarillas de oxígeno y hay que ponérselas, ¿no? Pero tenemos que ponérnoslas nosotros primero y luego ayudar a los demás. Esto es lo que nos dicen las azafatas. Claro, porque si yo no me pongo la mascarilla y se la intento poner a mi hijo y no se la pongo bien y yo me desmayo, no tenemos la mascarilla ni mi hijo ni yo. Entonces primero yo y luego se la puedo poner al hijo. Es decir, primero me tengo que cuidar yo y luego podré ayudar al chaval. Si yo no estoy bien, no hay manera. Que sepáis más o menos que el 71% de personas, de padres con chavales con síndrome de Angelman tienen ansiedad por encima de niveles clínicamente significativos. Quiere decir que requieren tratamiento, esto de clínicamente significativos, ¿vale? 71%. El otro 29%, porque quizá no está por encima de niveles clínicamente significativos, pero que tranquilos no viven, eso seguro. Es decir, esto genera ansiedad, genera miedo, genera preocupación, genera estrés, genera agobio. Y por eso, esto de que cuidarse no es un lujo, sino que es una condición para que el chaval esté bien. Que os cuidéis los padres es clave para que podáis hacer todo aquello que os vamos a pedir el terapeuta ocupacional, el logopeda, el fisioterapeuta, el psicólogo, los médicos, porque os vamos a pedir un montón de cosas. Y son difíciles de hacer y son pesadas. Y tienes que estar muy en forma para hacerlo bien. Es complicado, muy complicado. Entonces aquí lo que puede ocurrir, si no, es que hay agotamiento y abandono terapéutico. Es decir, no, pues mira, renuncio, me quedo con este jaleo que tengo en casa, sobrevivo como pueda,
pero ya no voy a las terapias porque encima ahí me recuerdan y veo lo mal que lo estoy haciendo. Entonces, mira, hay un abandono terapéutico y se acabó. Y es a sobrevivir. Y esto puede ocurrir y ocurre a veces. He puesto aquí varios problemas, ¿no? Varias cosas así, un poco ensalada de problemas que hay. El problema de las opiniones ajenas, de los amigos, de los padres, de los conocidos, o de los padres de otros chicos del colegio, o incluso de algunos profesionales, ¿no? Que opinan sobre lo que deberías hacer con tu hijo. Tú lo que tienes que hacer es... Bueno, pues esto hay que aprender a relativizarlas, hay que aprender a ignorarlas. Lo que es que otro chaval con síndrome de Angelman ha aprendido antes que yo a andar. Bueno, pero es que cada niño es un individuo, cada ser humano es un individuo único y diferente. El diagnóstico es el mismo y quizá el problema genético también, pero el chaval es completamente distinto. Entonces la evolución también va a ser distinta, no se puede comparar uno con otro. Pero evidentemente las opiniones de los demás nos afectan, a mí me afectan de mi trabajo y de mi vida personal. Por lo tanto, también nos tienen que afectar como padres, por supuesto que sí, pero hay que aprender a relativizarlas. Y aquí yo creo que por eso es importante el contar con profesionales de referencia. Y yo a veces digo a los padres, utilizarnos como argumento de autoridad, decir, no, yo lo hago así, cuando te diga alguien, tú lo que tienes que hacer es, no, a mí me ha dicho el psicólogo, me ha dicho el fisioterapeuta que lo haga así. ¿Vale? Y no solamente para esto, sino que para que tengáis una guía en la vida de qué hacer con estos chicos, de cómo trabajarlo todo. Hace falta tener un profesional de cada área, al que no hace falta a lo mejor visitar una vez a la semana, probablemente no, pero que sí que tienen que estar ahí de referencia, de guía, de ayuda, de orientación. Otra de las cuestiones importantes es cómo asumir cuando hago mal mi labor educativa como padre. Pues es que lo hago mal, es que estoy cansado, es que ¿cómo lo asumo? Pues yo os lo digo, lo normal es que lo hagáis mal, que lo hagamos mal. Que lo hagamos mal con los chavales neurológicamente sanos. Por lo tanto, con los chavales con dificultades neurológicas, pues es mucho más normal hacerlo mal. Pero no pasa nada. Ya os digo, con que lo hagamos bien un 20% de las veces, ya aprenden. ¿Vale? Ya va a ir bien la cosa. Hay que tener paciencia, pero es normal. Y a veces hay percepción de no mejoría, de que esto va muy lento, de que esto no mejora, de que esto... Y para esto los registros, ¿vale? Registrad y veréis cómo hay mejoría en las capacidades en las que aparentemente no las hay. Luego hay casos en los que el niño no mejora tanto, no estamos trabajando tanto con él, pero nosotros estamos mejor. Pues esto es buena señal, porque se están poniendo las prioridades quizá donde hagan falta. Y después a mejorar al chico. Pero es una buena señal. La culpabilidad, por supuesto, de no hago todo lo que tendría que hacer. Estoy aquí yéndome al cine con mi pareja, estoy yéndome de vacaciones incluso, y en vez de estar con el chaval trabajando o cuidándole, porque me ha dicho el psicólogo que lo tengo que hacer, pero me genera culpabilidad. Bueno, pues hay que trabajarla, y es normal. El pedir ayuda a los demás, el pedir ayuda al entorno, a los hermanos, que molesta. No molesta, no, me refiero que hago la pregunta de si molesta al que se la pedimos. ¿Le molesta a mi hermano si le pido ayuda? No. ¿Te molesta a ti que te la pidan? No. Bueno, pues al otro tampoco, pero a veces pensamos que molestamos pidiendo ayuda y que esto nos ha tocado a nosotros y que nos lo tenemos que comer nosotros solitos. Y esto no es así. Ha tocado a toda la familia. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Dónde está el equilibrio? Son decisiones que hay que tomar y con ayuda de los profesionales se toman mejor. Fundamental también el cuidado de la pareja, ¿de acuerdo? Es decir, la pareja es una cosa que está ahí, que sigue existiendo a pesar de tener un chaval con síndrome de Angelman. Hay que cuidarla, hay que darle espacios, aunque sean pequeñitos y poco frecuentes, pero hay que irse a cenar algún día. Y para esto hay que pedir ayuda a otras personas que hagan de canguro. Pero es fundamental cuidar la pareja. Y los roles de cónyuge, no solo somos compañeros de piso que tenemos un chaval, aquí queremos mucho, pero no. Luego, dificultades a la hora de tomar decisiones respecto a la escolarización, qué hacer, ¿no? Más normalizada, especial. Pues lo que yo os digo, lo que la experiencia nos suele decir es que durante la educación infantil, muy bien en la normalizada, durante la primaria, allí, y durante la secundaria el fracaso casi siempre es absoluto. Es decir, no tienen nada en común con el resto de chavales del cole. Pero esto es la experiencia en general. Cada caso en concreto creo que hay que analizarlo por separado, porque puede haber casos en los que hay chavales que socialmente están fenomenal en una secundaria y hay que dejarle. Entonces, no creo que haya decisiones, no creo que haya café para todos aquí. Creo que hay que cada uno tomar las decisiones en función de la situación. Y luego, no nos olvidemos de los hermanos, ¿vale? No afectados. En el vídeo que ha puesto antes Conchita, una de las cosas que se veía, o yo me he fijado en el hermano, cuando empezaba a andar la niña, estaba el padre detrás y estaba el hermano. Y el hermano era un chaval y no sé qué edades tenía, creo que era el hermano, no lo sé, en el vídeo que has puesto cuando empiezan a andar.
Hay uno solo. Ese es el hermano, ¿no? El que está. Que no sé qué años tendrá el hermano. Pero, claro, la cuestión es que se le ve maduro, se le ve que le señala algo al padre, que le ayuda. Es decir, son niños que maduran antes de tiempo, que son mucho más responsables de lo normal. Y lo que les va a costar, sobre todo, es tener capacidad para disfrutar, que les dediquemos tiempo de juego, que les dediquemos tiempo exclusivo, ¿vale? Sin que haya nadie más. ¿De acuerdo? Entonces no nos olvidemos de ellos. Esto es todo. Muchas gracias.